Vamos a continuar con el tema del estado de resultados. Les había dicho que todavía no habíamos terminado porque habíamos llegado hasta la determinación de la utilidad de operación. En los ejercicios que ustedes tenían, algunos más bien les pedía que llegaran hasta la utilidad bruta en ventas y otros pues llegaban hasta la utilidad o pérdida de operación dependiendo del caso que se les presente, ¿verdad? Con esa información, entonces, yo lo que quiero es terminar el estado de resultados porque según el esquema que ustedes me imagino lo vieron en su libro, tienen que haber visto que no llegábamos hasta ahí. Estamos en una parte, casi terminando el estado de resultados, pero nos quedan todavía aplicar gastos financieros, productos financieros, aplicar otros productos, otros otros gastos y otros productos, determinar la utilidad antes de impuesto, pero si no hubiera utilidad, entonces sería pérdida neta y aplicar la utilidad de impuesto sobre el impuesto sobre renta, perdón, que este únicamente es cuando hay utilidad. Si hay pérdida neta, no se encuentra el impuesto sobre la renta. Y esto nosotros ya lo vimos anteriormente, que ya les había explicado yo, que el impuesto sobre la renta se calcula de acuerdo a la tarifa para persona natural si es comerciante y para persona jurídica si es sociedad. Y de ahí, pues de ahí termina el ejercicio aplicando o determinando la utilidad neta del ejercicio. Entonces nos falta todavía esta parte y para ello entonces nosotros dependemos de la información que se nos presente, ¿verdad? Y vamos hasta aquí. En el ejercicio que hicimos al principio, el primero que yo les mandé, habíamos hecho toda esta parte, ¿verdad? Repasemos un poquito para que no se pierdan. Habíamos determinado que las ventas eran de 1.000.000, aquí están 1.450.000, solo habían rebajas de 18.000, rebajas y descuentos, y nos daba unas ventas netas de 1.432.000. Después determinamos el costo de ventas que aplicado con el inventario inicial, que se copia en la columna número 2. A las compras se le suman gastos sobre compras, que en este caso sí habían. Nos dieron las compras totales de 578.700. Le restamos rebajas, descuentos y devoluciones. En este solo habían rebajas de 16.000. Y al restarlo, entonces, colocamos las compras netas en la columna 2, que eran de 562.500. La mercadería disponible sale de la suma del inventario inicial más las compras netas. A esas mercaderías disponibles le restamos el inventario final, que eran de 520.000, y nos da este valor que es el costo de ventas que estábamos determinando. Lo colocamos en la columna 1, que era de 731.600. Restamos ventas netas menos costo de ventas y nos dio una utilidad bruta en ventas de 700.400. Después determinamos los gastos de operación que solo están conformados por los gastos de administración y los gastos de venta. Sumados esos dos, daban 251.200. Estos gastos siempre se van a restar con la utilidad. Y en este caso entonces hace que nuestra utilidad disminuya y nos da una utilidad de operación de 449.200. Hasta ahí habíamos llegado. Después entonces, según el esquema, nosotros tenemos que determinar los gastos financieros y los productos financieros, si es que existen los dos. Preferiblemente entonces el más alto se coloca primero. En este caso tenemos que los gastos financieros son 8.460. Y aquí tenemos los productos financieros que son de 20.000. Se coloca primero el más alto porque estos dos valores van a ir restados siempre. Los productos son ingresos que la empresa obtiene por algo diferente a la mercadería, como por ejemplo si vendió un activo que tenía en uso, ya lo usó lo suficiente y decide venderlo, entonces el ingreso por ese dinero o por ese activo se convierte en productos financieros. También si recibe intereses, ya sea por tener una cuenta de ahorros o una cuenta a plazos,
por cualquier concepto de intereses también, si se reciben, ¿verdad? Si a la empresa le genera ingreso, entonces se coloca como producto financiero. Entonces, como son más altos, son de 20.500, lo voy a colocar primero. Productos financieros. Y lo coloco en la columna número 2 con 20.500. Y luego coloco los gastos financieros. No necesariamente van a aparecer los dos, pero cuando aparecen los dos, entonces hay que restarlos porque uno se refiere a egresos, que son los gastos financieros, o sea, todo lo que yo pago por intereses, por préstamos o por dar descuentos, por pronto pago, entra dentro de los gastos financieros. Y son salidas de dinero, son pagos que se realizan. Entonces los gastos financieros aquí, según la información, son de 8.460. Los coloco y siempre entonces entre ellos van a ser restados. Los resto y coloco la diferencia de estos en la columna número 1. Me da 12.040. Esos 12.040, si los productos financieros son más altos, significa que esos 12.040 son un ingreso. O sea, después de restarle los gastos que tuve, le agrego los productos financieros, entonces me da un ingreso aún de 12.000, ¿verdad? 12.040. En este caso, entonces, como son un ingreso, si ustedes ven en su libro, por favor revisen, utilidad con productos financieros van a ir sumados. En este caso, cuando los gastos financieros son mayores, entonces significa utilidad con gastos se restan, pero utilidad con productos se suman. ¿Por qué digo yo que son productos? Porque es la diferencia entre ambos y por lo tanto lo que me sobró de restar productos menos gastos, estos 12.000 son producto, ¿verdad? Entonces, utilidad con producto se suman. Coloco entonces la suma aquí. Y en este caso, entonces, estos 461.240, según nuestro esquema, se llama utilidad patrimonial. No es pérdida patrimonial porque lo que yo obtuve tenía una utilidad de, aquí estoy en el ejercicio equivocado aquí, tenía una utilidad de operación de 449.000 más los productos financieros de 12.000, entonces tengo una utilidad patrimonial. Si yo traigo una utilidad de anteriormente, ¿verdad? Como en este caso, y le sumo más ingresos, entonces significa que lo que aumentó fue la utilidad, ¿verdad? No voy a obtener pérdidas si traía una utilidad de 400 y lo sumo más ingresos, entonces significa que mi utilidad aumentó. Entonces aquí tengo una utilidad patrimonial de 461.240. Según el esquema, entonces siguen los otros gastos y siguen los otros productos. Al igual que en la parte anterior, en la sección anterior, los otros gastos se refiere a gastos que ha tenido la empresa y los otros productos se refiere a ingresos que ha tenido la empresa. En su libro ustedes pueden verificar qué cuentas o qué casos se consideran dentro de los otros gastos y cuáles se consideran dentro de los otros productos, ¿verdad? Pero aquí ya me lo da el ejercicio, ya aparecen los valores totales, ¿verdad? O sea, que ya no tenemos que identificarlos, pero nuevamente reviso cuáles son más altos, si los otros gastos o los otros productos. En este caso, los otros productos son de 28.400.
y los otros gastos son de 19,620. Coloco primero entonces los otros productos porque son más altos. Y como van restados, entonces yo los coloco primero para que cuando los reste no me vaya a dar un número negativo en la calculadora y por ello ustedes vayan a creer que es una pérdida, ¿verdad? No es así, porque al restarlos, entonces si usted coloca primero un valor, entonces no significa que haya tenido una pérdida, sino que es de acuerdo a cómo usted los ubique. Te coloco primero los otros productos que son de 28,400. Luego coloco los otros gastos que son más bajitos, que dice que son de 19,620. Espero que vayan entendiendo lo que hago en el ejercicio, ¿verdad? Y que vayan entendiendo cuándo se restan, que en el caso de cada vez que diga gastos, utilidad con gastos siempre van a restarse. Y cada vez que diga productos, utilidad con productos siempre van a restarse, solo que los productos financieros se refiere a intereses y los otros productos se refieren a otros valores diferentes a intereses. Estos dos valores entonces también los tengo que restar. Resto 28,400 menos 19,620 y la diferencia la paso a la columna número 1 y vuelvo a lo mismo. Como los que son mayores son los productos, entonces significa que estos 8,000 son productos, ¿verdad? Y la utilidad con los productos aumentan la utilidad que yo vengo arrastrando. Entonces, ahora mi utilidad es de 470,020. ¿Cómo se llama esa utilidad? Se llama utilidad antes de impuesto. Si es utilidad, entonces se llama utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y lo único que queda después de esto es la aplicación del impuesto sobre la renta. Para aplicar el impuesto sobre la renta, yo tengo que ver si voy a aplicar la tarifa de persona natural o la tarifa de persona jurídica. En este caso, si me dice que es propiedad de la señora Isolina Bueso, significa que es una sola persona, el dueño o la dueña de este almacén. Y entonces significa que es un comerciante individual, ¿verdad? Porque solo es un dueño. Por lo tanto, la tarifa que yo voy a aplicar es la tarifa de persona natural. Y eso entonces no lo voy a hacer aquí a la par del estado de resultados porque la tarifa no debe de ir ahí en la presentación, pero entonces en una hoja aparte o en otra hoja yo voy a encontrar el impuesto sobre la renta porque esto es lo que voy a escribir aquí después. Impuesto sobre renta. Aquí va a ir la cantidad, el impuesto, pero sin hacer el cálculo aquí, sino que aquí únicamente vamos a colocar la cantidad. Entonces, recuerden que antes de aplicarle a este valor el impuesto, yo lo voy a sacar aparte y voy a decir utilidad antes de impuesto o ustedes le pueden colocar utilidad únicamente, ¿verdad? Son 470,000. A esto yo le tengo que restar los gastos médicos, porque lo voy a hacer como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, menos gastos médicos. Acuérdense que antes de aplicar la tarifa del impuesto, habíamos visto que el comerciante tiene derecho a unos gastos médicos de 40,000 lempiras. Entonces, esos 40,000 lempiras se los resto y con ello determino, le decíamos, renta neta gravable, ¿verdad? O renta gravable. Y
los resto, ¿verdad? A estos 430,000 es que yo le voy a aplicar el impuesto sobre la renta o esta tarifa. Entonces me dice que por los primeros de 0 a 165,000 está exento, ¿verdad? Entonces no se paga nada. Luego de 165,000 a 252,000, recuerden que aquí nosotros vamos a restar estos dos valores para ver cuál es la diferencia entre este menos los 165,000. A eso entonces le calculamos el 15%. Serían entonces 86,848,73 por el 15%. Que eran 13,027. Acuérdense que eso ya habíamos dicho que es lo mismo siempre si aplicamos toda la tarifa. Luego dice aquí que de 252,000 a 330 a 586,815, pero esta empresa no llega a ese valor, por lo tanto significa que la tarifa siguiente no la vamos a aplicar y que de esta tarifa no la vamos a llegar hasta 586,000, sino que la vamos a llegar hasta 430,000. Recuerden que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a aplicar el 20%. Restamos entonces 430,000 menos los 252,330. Y luego entonces encuentro cuál es. Aplico 177,669,19 por el 20%. Equivale entonces a 35,533. El total del impuesto entonces sería la suma de estos dos. Sería 48,000. Total impuesto. 48,500. Ese valor lo voy a colocar aquí. 48,561.48. Entonces, ese es el impuesto sobre la renta. Aquí se va a quedar siempre con 470,000, que es lo que tenía. Estos 430,000 solo era para llegar a ese valor en la tarifa, pero aquí no lo vamos a cambiar en nada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el impuesto sobre la renta que va a pagar este comerciante es de 48,000. Y ya con esto, entonces, yo ya determiné mi utilidad. Se llama utilidad neta del ejercicio. Y con eso, entonces, sí, ahora tengo finalizado mi estado de resultados. Esto va restado porque es un valor que yo tengo que pagarle al Estado. Es un impuesto que yo tengo que, entonces, de los 470,000 que yo tenía, le tengo que pagar al Estado 48,000. Entonces, una vez pagado, ya me queda una utilidad neta de 421,458. Y ahí sí ya está finalizado el estado de resultados de este comerciante individual que se llama Isolina Bueso. Y entonces aquí ya tengo yo las firmas del propietario, que es Isolina Bueso,
Y puedo entonces, ya puede firmar la propietaria el estado de resultados terminado por el, eh, por el contador. El contador firma ahí, que en este caso pues sería usted, ¿verdad? Quien está haciendo el estado de resultados, y el auditor, que es la persona que lo revisa, que en este caso sería yo la que lo estoy revisando, ¿verdad? Porque estoy revisando si usted hizo correctamente el estado de resultados. Bueno, ahí está terminado el estado de resultados de un comerciante individual. Ahora, recuerden que también habíamos hecho un estado de resultados de una sociedad, que este era de Café Intenso, Sociedad Anónima. Y ya también lo habíamos llegado hasta la utilidad de operación. Veamos entonces aquí. Nosotros habíamos hecho que las ventas netas menos el costo de ventas que habíamos encontrado de esta sociedad daba una utilidad bruta de 1.344.000. Tenía unos gastos de operación, ya sumados los dos, de 550.000. Entonces la utilidad de operación le había quedado de 833.820. Volvemos nuevamente y buscamos gastos financieros y productos financieros. Vean aquí, ahora los gastos son mayores. En el ejercicio que teníamos anteriormente habíamos colocado primero los productos porque eran mayores, pero en este caso entonces colocamos primero los gastos financieros y después colocamos los productos financieros. Colocamos entonces en la segunda columna y vemos que los gastos financieros son de 56.000. Luego revisamos cuántos son los productos financieros. Son de 45.000. Los colocamos entonces. Y estos van sumados siempre. Ambos son gastos, por lo tanto, ambos deben sumarse. Perdón, aquí no. Restamos, perdón. Me equivoqué pensando que estábamos hablando de los gastos de operación. Vamos a restar, porque este gasto y este es ingreso. Entonces, restamos gastos financieros de 56.000 menos 45.000. Tengo entonces 11.000 lempiras que son ¿qué? Gastos, ¿verdad? Porque son mayores los gastos que los productos. Por lo tanto, entonces aquí sí no vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. En el anterior sumamos la utilidad con los productos, pero en este caso la utilidad no puede sumarse con los gastos. La utilidad con los gastos se ve disminuida, por lo tanto ahora vamos a restar. Eso va a depender ustedes tienen que ir analizando cada caso. Si ustedes ven que aquí hay una utilidad y que estos 11.000 son gastos, se restan. Si usted ve que esta es una utilidad y aquí son productos, se suman. Entonces, aquí la utilidad de operación, luego tengo unos gastos de 11.000 que me disminuyen, pero siempre tengo una utilidad patrimonial, porque es más alta la utilidad que vengo arrastrando que los 11.000 lempiras, ¿verdad? Me disminuyen la utilidad, pero sigo teniendo utilidad. Luego, determino los otros gastos y los otros productos. Aquí tengo otros gastos de 78.000 y no tengo otros productos. No hay. Entonces, cuando no hay, únicamente coloco los que sí tengo. En este caso tengo otros gastos. Y estos otros gastos no los voy a colocar aquí porque no tengo con qué restarlos. Entonces de una sola vez lo coloco en la columna número 1 y dice que los otros gastos son de 78.000. Como ahora ya no tengo que analizar si son gastos o son productos porque ya sé que son gastos. Aquí me dice que son gastos. Entonces lo mismo, utilidad con gastos no se pueden sumar.
Por lo tanto, aquí van a ir restados. Resto 844.820 menos los 78.000 y esto disminuyó mi utilidad, pero sigue siendo utilidad. Esta utilidad se llama utilidad antes de impuesto. Porque dijimos que cada vez que tengamos utilidad, le vamos a calcular impuesto. En este caso, entonces, se trata de una sociedad y ya sabemos que la sociedad únicamente tiene una sola, un solo porcentaje, que es el 25%. Entonces significa que yo solo le voy a calcular esto por el 25%. Entonces aquí está la utilidad de esta empresa, el impuesto de esta empresa, perdón, que es de 191.715. Eso es lo que tiene que pagarle. El 25% de 760.000. Ahora, recuerden que la sociedad también tiene que revisarse si tiene que pagar aportación solidaria temporal. Pero nos dice que solo si es arriba de 1.000.000 la utilidad. Entonces, si hubiera arriba de 1.000.000, ustedes después de eso van a colocar aportación solidaria temporal. Y recuerden que la aportación solidaria es restar el valor de la utilidad menos 1.000.000 y a eso se le aplica el 5%. Pero en este caso, la utilidad es de 766.000. Por lo tanto, ese valor es menor que 1.000.000. Entonces, si lo restamos, me va a dar negativo y por lo tanto no le puedo aplicar aportación solidaria temporal. Pero tienen que revisar ustedes en cada ejercicio porque si es arriba de 1.000.000, se lo restamos y le aplicamos la aportación solidaria temporal. Como no se le aplica en este caso, entonces 766.000 menos el impuesto. Esto me da una utilidad de esta cantidad, ¿verdad? Que aparece aquí. Bueno, eso es entonces los ejemplos que les iba a dar. En esta semana vamos a estar repasando esto, ya terminando el estado de resultados hasta llegar a la utilidad neta del ejercicio. Ahora sí tienen que aplicar ustedes el cálculo del impuesto sobre la renta que vimos. Y entonces, para hoy, esto es lo que yo quiero que revisen, que copien el ejercicio completo, si ya ahora sí lo tenemos, y puedan ver, ¿verdad?, que cada una de las cosas se tiene que ir haciendo de acuerdo a la sección a la que pertenece y no lo podemos ubicar en otra parte. Eso es todo. Entonces,